Muy buenas noches. Eh, Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Tabango. Voy a realizar el trabajo de práctica de físico-química sobre los isótopos, los compuestos, las mezclas y las moléculas. Entonces vamos a iniciar haciendo una explicación de primeramente cuáles son los elementos que conforman los átomos. Un átomo está formado siempre por neutrones, protones que se forman el núcleo, como por ejemplo en este caso, y en la misma cantidad se encuentran girando alrededor de esta forma, en la misma cantidad de protones, los electrones. Este, ¿no es cierto?, sería el caso del hidrógeno, que tiene un protón. El protón es el elemento que nos da el número atómico del átomo. En este caso del hidrógeno sería el número 1. En el caso del helio, lo voy a poner acá al átomo de hidrógeno. En el caso del helio vamos a tener dos protones y dos neutrones. Por lo tanto, debe tener también dos electrones que van a estar girando alrededor de el núcleo. Entonces, dos protones, dos electrones, dos neutrones. En el caso del hidrógeno tenemos un neutrón, un protón y un electrón. Vamos a hablar de los isótopos. Los isótopos son elementos que siendo el mismo elemento tiene una cantidad de neutrones distinta, que lo que no varía es la cantidad de protones. Por ejemplo, yo puedo tener, en el caso del hidrógeno, de esta manera. No tiene un neutrón, el electrón gira alrededor del protón, no tiene un neutrón. Este es el isótopo de hidrógeno que se denomina protio. Cuando tenemos en la forma más natural el átomo de hidrógeno, tenemos un neutrón, y tenemos un protón y un electrón. A este se le denomina deuterio, que es el que más existe en la naturaleza. Normalmente existe el 99%, más del 99% tiene esta forma de deuterio en la naturaleza. Cuando un átomo de hidrógeno tiene dos neutrones, como se puede observar, tenemos aquí un electrón que está girando alrededor del núcleo. Este, ¿no es cierto?, se llama tritio. Esos son los tres isótopos que tiene el hidrógeno. Entonces, ¿qué es un isótopo? Un isótopo es un elemento que varía en la cantidad en el núcleo de neutrones. Ahora, ¿qué es un compuesto? Un compuesto es un enlace que se forma entre dos átomos de distinto número atómico. Cabe recalcar que todos los átomos tienen protones, neutrones y electrones. Por ejemplo, este es el átomo de helio y este de acá es el átomo de hidrógeno. Cuando existe un intercambio de electrones entre los dos elementos, se forma el hidruro de este se denomina hidruro de hidrógeno, de helio, perdón. Es un hidruro de helio. Este es un compuesto que también se le puede llamar molécula porque es el elemento más pequeño de un hidruro de helio. No todos los elementos, no todas las sustancias, los compuestos pueden ser moléculas, y en muchos de los casos sí lo son, pero en algunos casos no lo son, porque hay elementos que no se pueden combinar.
Eso en cuanto a lo que es un compuesto, a lo que es una molécula y a lo que son los isótopos. Ahora, ¿qué es una mezcla? Supongamos que yo tengo dos átomos distintos, como voy a tomar estos dos. Supongamos que este sea un átomo, ¿no? De un compuesto que sea un cloruro de sodio. Que este sea, por ejemplo, un elemento como el potasio. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Si estos dos átomos están interactuando entre sí, pero no se juntan, entonces esta es una mezcla. Esto suele suceder con el agua. Supongamos que esto sea agua y esto sea las moléculas del aceite. ¿Qué es lo que sucede con el agua y el aceite? Están moviéndose entre sí, se están moviendo, pero nunca llegan a ser un compuesto, no llegan a ser un enlace. Por lo tanto, estas mezclas no llegan a ser compuestos. Esto en cuanto a lo que son mezclas. Muy bien. En el caso del helio, del hidruro de helio, yo tengo aquí dos electrones que forman el átomo de helio y un electrón que forma el átomo de hidrógeno. Entonces el hidruro, ¿qué es lo que hace? Mientras se están moviendo los electrones, van cambiando y saltando de un átomo hacia otro. Ese se llama un enlace covalente. Eso es lo que podemos hablar sobre lo que son los isótopos, los compuestos y las mezclas. Les voy a indicar la bibliografía en la que me basé para realizar este trabajo. Espero que haya quedado claro con elementos básicos, que son las pelotitas, de qué es un isótopo, qué es un compuesto, qué es una molécula y cuándo tenemos una mezcla. Muchas gracias.